Un tema que pone sobre la mesa distintas preguntas, ¿no? O que abre varias interrogantes. Justo lo conversaba esta mañana con mi invitada, Chary Rodríguez Cadilla. Ella es experta en Derecho Genético y le doy la más cordial bienvenida. Chary, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Comentábamos antes de escuchar las declaraciones de los papás esto, ¿no? ¿Es madre quien gesta el embarazo? ¿Es madre quien pone el óvulo? ¿Es madre quien tiene la voluntad y cría a la criatura? ¿Cuál es el escenario? ¿Qué dice la jurisprudencia en el Perú? Hoy en día, con las técnicas de reproducción humana asistida, no necesariamente va a ser madre, la madre genética, la que aporta el óvulo, no necesariamente va a ser madre quien geste el embarazo. Es madre quien tiene la voluntad y el deseo de serlo. Esa es la madre hoy en día. Y una persona por eso puede tener, digamos, tres madres, ¿no? La genética, la gestante y la legal. Ahora, en el caso específico de esta pareja de esposos chilenos, el papá es el esperma del padre, ¿no es cierto? Sí. En el caso de la madre, Óvulos donados. un óvulo donado y esto luego se colocó en un vientre de alquimia. Así es, forman el embrioncito y lo transfieren a una persona que es una colaboradora porque la señora, en este caso la señora Rosario, no podía llevar su propio embarazo, ¿no? Entonces es la figura extrema ya cuando otra persona gesta por ti. Una figura extrema, pero una figura que se da mucho, no solamente en el Perú, sino en otros países. Parejas que pasan años queriendo tener hijos y no pueden y al final recurren a fecundación in vitro, parejas que deciden comprar óvulos, por ejemplo, parejas que deciden buscar un vientre sustituto, pero en nuestro país entiendo que la única legislación al respecto es la Ley General de Salud que dice que se reconoce como madre siempre y cuando la gestante sea la madre genética. Pero esto no pasa muchas veces. A ver, primero que nada, aclarar el tema de compraventa, que es lo que genera un poco de confusión cuando se habla de, ¿no? Compro óvulos, compro esperma, vendo esto, alquilo vientres. En realidad, lo que se hace cuando tú vas a una clínica, ¿no es cierto?, es pagar por todo lo que tiene que ver con estos óvulos, porque los bancos, en los bancos de embriones, etcétera, están criopreservados, ¿no?, en nitrógeno líquido, etcétera, y eso obviamente que tiene un costo. Entonces lo que tú vas a pagar es todo lo que está alrededor. Todo el procedimiento. Así es, todo el procedimiento. Pero no es que vas a comprar o vender óvulos, a comprar o vender espermatozoides, o a comprar o vender embriones, ¿no? Eso, para empezar, que quede claro, porque en realidad el cuerpo humano está fuera de comercio, ¿no? Ahora, en lo que me comentabas de la Ley General de Salud, que el artículo 7, como te decía, la redacción de este artículo es totalmente defectuosa, ¿no? Y eso lo que genera es esa partecita de que la maternidad genética y gestante recae en la misma persona, es la parte de la discordia, ¿no? Porque ahí viene la confusión. Si no, como comentábamos, ¿no?, sobre los óvulos donados también serían prohibidos entonces, y ya sabemos que no. Incluso hay una casación, la 2343 del año 2010, en donde se dice que la ovodonación es permitida, es legal en el Perú y es sumamente utilizada por muchísimas personas porque hoy en día, para empezar, la infertilidad está reconocida ya como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Cada día va en aumento, son mucho más personas y parejas, no necesariamente mujeres, parejas que tienen problemas de infertilidad. En el caso de las mujeres, nuestro reloj biológico es mucho más cruel, ¿no es cierto? Y en verdad, por decirte un hombre de 60 años, ¿no?, podría perfectamente concebir, si bien es cierto que puede haber disminuido la calidad espermática, etcétera, pero puede seguir fecundando. Y si no, existen técnicas también como el ICSI, el PICSI, en donde si el espermatozoide por sí mismo no tiene la capacidad de poder fecundar el óvulo, le dan una ayudadita, ¿no? Pero en el caso de la mujer es mucho más estricto. En el caso de la mujer es mucho más estricto. Hay una edad, 38, 40, en los cuales a ya... los 30, bueno, yo no soy médico, pero trabajo mucho tiempo asesorando en diversas clínicas de fertilidad y te puedo decir que a partir de los 38 empieza la cuesta hacia arriba, ¿no? Disminuye la reserva ovárica, es menor la calidad de los óvulos, por eso es muy importante que las mujeres, ¿no?, que no tienen un plan inmediato de salir embarazadas, pero sí a un corto o mediano plazo, vayan criopreservando sus óvulos para no ser candidatas a óvulos donados. Ahora, la polémica se desata en esta pareja porque la legislación no es clara, ¿no? Por un lado dice madre es la gestante y es la madre genética a la vez.
pero no hay una prohibición expresa. Así no es. dice tal cosa está prohibida, tal cosa no está permitida. Entonces, se ajusta a ley que se le haya impuesto 12 meses de prisión preventiva y que se les haya separado de estas criaturas. Es inaudito. O sea, lo que está pasando aquí es con esta pareja de ciudadanos chilenos realmente es inaudito, es increíble, ¿no? O sea, un delito de trata de personas, compraventa de niños, o sea, es ilógico. Fácilmente, con una prueba de ADN se demuestra fehacientemente la correspondencia genética en el señor Tovar y los bebés. Punto. No hay trata de personas. ¿Y una prueba de ADN que sale en cuánto tiempo? 24 horas, menos de 24 horas puede salir una prueba de ADN. Y en el caso de la madre, que no es el óvulo, no es la que puso el óvulo, ni tampoco la que llevó el embarazo, ¿cuál sería el procedimiento para que sea reconocida como tal? Es que ese es el problema, que al no haber digamos, una hoja de ruta a la cual tienes que seguir, ¿por qué? Porque el derecho ha quedado totalmente desfasado frente a la realidad. Hay que ver qué maneras hay. O sea, no hay un solo camino para poder ir, ¿no? Hay abogados que lo pueden llevar por una adopción, por excepción, porque en el Perú para que haya adopción general tiene que ser por abandono, pero digamos una adopción por excepción, lo cual no es la figura idónea. O sea, no es que en realidad uno tiene que adaptar la realidad a lo poco que tiene el derecho, más bien ya es el derecho el que tiene que salir a ver lo que está sucediendo en la realidad, en esta sociedad, en el siglo XXI, ver las técnicas que existen y que nos guste o no, son una realidad y son utilizadas por muchísimas parejas en el mundo. Estamos hablando que más o menos el 20% de la población mundial tiene problemas de infertilidad. Son más de 90 millones de personas. Y recurren a estos métodos. Y recurren a estos métodos. Bueno, acá en el Perú son muchas personas y en el mundo estamos hablando de más o menos más de 5 millones de niños que han nacido ya por técnicas de reproducción humana asistida, ¿no? Ahora, a eso quería ir, Chari, porque tú nos dices, estamos desfasados. Claro, tenemos bancos de óvulos, tenemos vientres de alquiler, personas que se presentan como vientres sustitutos. En fin, tenemos fecundación in vitro, tenemos fecundación asistida, tenemos un montón de tratamientos, pero no tenemos una legislación que ampare esto y que, como tú dices, nos dé un marco legal a través del cual uno pueda seguir esos procedimientos y no terminar preso. Exactamente. Por eso es misión del ordenamiento jurídico justamente ver qué es lo que está sucediendo hoy en día para poder regular, pero no entendiéndose legislar como sinónimo de prohibir, sino más bien de establecer normas, garantizar derechos, asignar responsabilidades, ¿no? Porque las prohibiciones no solucionan el tema. Entonces, ha habido intentos serios. En el Ministerio de Justicia, en el año 2014, se formó un grupo de trabajo en el cual participamos diversos profesionales, expertos en estos temas, tanto médicos como abogados, como biólogos, incluso el mismo doctor Luis Noriega Oces, que es el médico tratante de esta pareja, formó parte de este grupo de trabajo, ¿no? Porque el doctor es una eminencia en el tema, fue pionero, el primer niño probeta, como se le llamaba en esa época, en el año 89, fue justamente realizado el procedimiento en la clínica Concebir con el doctor Noriega, el doctor Prasac y el biólogo, el doctor Llerena, ¿no? Ahora, yo te preguntaba al inicio si es que hay antecedentes, sentencias o algo que nos pueda dar una luz sobre qué es lo que podría pasar con esta pareja de esposos chilenos. O sea, casos similares, hay jurisprudencia. Hay un caso similar que hemos llevado con mi hermana en el estudio Rodríguez Cadilla, en donde nosotros llevamos por primera vez por la acción de amparo, ¿no? Lo llevamos como una acción de amparo, justamente. Era una mamá que... Y similar. Una señora que no podía dar sus óvulos, con los espermatozoides de su marido, forman los embriones, los transfieren a una amiga de muchos años y nacen unos mellicitos. Sin embargo, los mellizos van a cumplir 3 años y hasta el momento, pese a que ya tenemos una sentencia firme, porque ganamos en primera instancia en el 5º Juzgado Constitucional, esto fue confirmado por la 3ª Sala Civil. O sea, en segunda instancia. En segunda instancia, y pese a que ya hay una sentencia, RENIEC hasta el día de hoy, y aprovecho las cámaras para hacerle hincapié, no ha cumplido, está en desacato y no ha cumplido con emitir las nuevas partidas en donde tendrían que figurar ya los señores, el padre genético y la señora, como la madre, pese a que no gestó y que tampoco aportó los óvulos. ¿El RENIEC interpuso algún recurso de casación? No podía, porque nosotros fuimos quienes demandamos al RENIEC. RENIEC apeló
y al no darle la razón y confirmar la sentencia de primera instancia, ahí quedó ya simplemente, ¿no? Bien, Chari, muchas gracias por participar esta mañana con nosotros. Un tema sumamente importante que además son temas muy sensibles, ¿no? Y creo que tiene que adecuarse la ley a lo que está pasando en el país. Antes de irme, ¿cómo pasa en otros países de América Latina, por ejemplo? En algunos países hay leyes, por ejemplo, en Argentina tiene ley, Uruguay tiene ley, ¿no? En otros simplemente no hay ningún tipo de legislación. En Argentina, ¿qué se especifica? O en Uruguay, ¿qué dicen estas leyes? En Argentina ahora, justamente conversando anoche con la doctora Paula Severino, que es una jurista muy importante de allá, que ha trabajado mucho, ha estado acá en el Perú también, me comentaba que sí, allá hoy en día es posible ya poder hacer la maternidad por sustitución. Yo acabo de venir incluso de Mendoza, de un congreso, allá se ha tratado estos temas y es algo parte del día a día, o sea, cada día son más las personas que recurren a estas técnicas. Bien, ha estado con nosotros esta mañana la doctora Chari Rodríguez Cadilla, experta en Derecho Genético, explicándonos un poco cómo es la situación en nuestro país respecto de la gestación asistida o el tema de los óvulos, lo que ha pasado con esta pareja de esposos chilenos que hoy tienen 12 meses de prisión preventiva y están a la espera del resultado, ¿no es cierto?, de la prueba de ADN o que demostraría que el padre efectivamente tiene los genes de las criaturas que nacieron.